Bien, el test de la persona bajo la lluvia. Eh, el- esta semana concluimos con los test gráficos, viendo precisamente aquellos test complementarios como son el test de la persona bajo la lluvia y el test de los colores. El test de los colores en realidad muchos lo toman como test lúdico. Sin embargo, a mí me interesa que ustedes tengan herramientas de interpretación para aquellas ocasiones o aquellas situaciones en las que a ustedes se presente en torno a lo que significan los colores. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte de este encuentro. Primero nos vamos a dedicar completamente al test de la persona bajo la lluvia. Eh, el test de la persona bajo la lluvia es un test totalmente complementario. ¿Qué quiere decir esto de complementario? Quiere decir que no es un test como el Macover, como el árbol, como el de la familia, como el test de la familia cinética. No es un test en la que vamos a encontrar nosotros eh, un montón de características eh, cuyos objetivos hacen de que nosotros veamos en forma global, en forma integral, la personalidad de nuestro testado. Este test complementario tiene un fin bastante determinado y complementario quiere decir que complementa la información obtenida en los otros tests. Sin embargo, ustedes van a notar de que es un test bastante completo, pero el objetivo es el complementario. El objetivo, chicos, es el que nos dice que es un test que nos va a permitir observar en forma bastante acertada las defensas con las que se mueve el individuo. Es decir, vamos focalizando nuestro estudio, nuestro análisis hacia las defensas que presenta la persona. Pero, ojo, recuerden ustedes que las defensas, chicos, hacen a la estructura. Es decir, cómo nos adaptamos a este medio a través de nuestros mecanismos de defensa. Nuestros mecanismos de defensa que ponen en juego el yo. Yo, producto de esas presiones que vienen desde el interior nuestro y las presiones que llegan del individuo, que es del medio. Y por lo tanto, el yo es una instancia de transacción entre el superior y las pulsiones. Y para hacer de colchón, de bisagra, pues tenemos los mecanismos de defensa. Y claro, obviamente los mecanismos de defensa, tema importantísimo, además dentro de 2 meses estaremos tocando este tema en Proyectivas 2. Tema importantísimo porque hace a la estructura. O sea, nosotros, cómo nosotros vemos los mecanismos de defensa, cómo percibimos, cómo los psicólogos podemos determinar los mecanismos de defensa. Eh, pues a través de cómo se manifiestan. Y el cómo se manifiestan podemos llamar síntomas, podemos llamar fenómenos adaptativos,
podemos llamar conductas, simplemente. Pero es la forma como las personas tratamos de adaptarnos al medio, tratando de controlar o no nuestros instintos, nuestras pulsiones, y obviamente tratando de respetar al otro, respetar el espacio del otro, respetar el lugar del otro, a través de leyes y de normas que nos exige esta sociedad. Entonces, chicos, si yo les pregunto, yo les tendría que preguntar algo teórico y les diría, ¿para qué sirve teóricamente el test de la persona bajo la lluvia? Es un test complementario porque se dirige, su objetivo, su mira, su meta es determinar los mecanismos de defensa con los que se mueve el individuo. Ahora, mecanismos de defensa, ok, tenemos los adaptativos, pero también tenemos los no adaptativos. Y acá viene toda la teoría de Melanie Klein, ¿no? O sea, la teoría de Melanie Klein, ella dice, y se enoja con Freud precisamente por ello, ella dice de que nosotros desde que nacemos emitimos mecanismos de defensa. Freud, en cambio, dice no, la estructura se estructura recién después del complejo de Edipo y el yo nace con sus mecanismos de defensa después del complejo de Edipo. Y Melanie Klein dice no, yo he observado niños y los niños nacen con determinadas peculiaridades que podríamos llamar mecanismos de defensa, muy arcaicos, muy primitivos, poco adaptativos, pero los seres humanos nacemos con determinado quantum de mecanismos de defensa. Entonces, bueno, ahí se produce la ruptura teórica con Freud y Melanie Klein sigue su camino. Y pues Melanie Klein es aquella que dice que los mecanismos totalmente débiles pertenecen a una fase llamada esquizoparanoica porque divide, no capta la totalidad de la persona del mundo externo que es la mamá, sino lo único que capta es pecho bueno y pecho malo, pecho satisfactorio y pecho no satisfactorio, pecho ingrato. Y en esta primera etapa, el niño empieza a manifestar defensas muy débiles y que probablemente nos van a perseguir toda nuestra vida si es que no estructuramos bien, no salvamos bien, no consolidamos bien el complejo de Edipo. En cambio, hay una siguiente fase donde ya no es el objeto parcial, sino ya es el objeto total, y donde el niño se da cuenta de que es un solo objeto el que frustra y el que gratifica. Cuenta de ello, obviamente, él tiene mucho temor de causar daño al pecho bueno y ahí nace la culpa. Pero al mismo tiempo que nace la culpa, nacen los sentimientos de reparación. Te hago daño, quiero repararlo. Te hago daño, te pido disculpas. Mamá, no me molestes, le contesté mal a mi mamá. Mamita, te traigo un té. ¿Puedo reparar mi error? No se lo dice así, pero trato de hacer cuchi cuchi, sana sana, colita de rana, ¿sí? Para que no duela y para resarcir mi culpa.
mi sentimiento de culpa. Pues chicos, de esto se trata el test de la persona bajo la lluvia. En la medida en que nosotros seguimos creciendo, vamos a estructurar defensas sólidas como son las que se fijan en la etapa depresiva, cuando el niño se da cuenta de que es una sola mamá la que frustra y la que gratifica. Y si uno se estaciona en la primera fase esquizoparanoide, pues bueno, el día de mañana tenemos un mal presagio porque vamos a tener una estructura esquiza. Ahora bien, analicemos un poquito esto de la persona bajo la lluvia. Chicos, la persona bajo la lluvia no es igual que el macover dibuja una persona, sino le ponemos un obstáculo. Le decimos, dibuja una persona bajo la lluvia. El obstáculo es la lluvia. Y fíjense, hoy hace sol, pero anoche llovía. ¿Es igual una noche o un día con sol o una noche o un día con lluvia? Obviamente la lluvia es un obstáculo. Obviamente la lluvia es una piedra. Obviamente la lluvia es una frustración. Representa algo que no fluye, que tapa. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros, al pedir al sujeto que dibuje una persona bajo la lluvia, pues le estamos pidiendo que ponga un obstáculo, que a la persona le ponga un obstáculo. Y al ponerle el obstáculo, vamos a ver qué hace la persona para protegerse, para adaptarse, para salvar el obstáculo, para vencerlo. Y para todo ello necesita los mecanismos de defensa. Por lo tanto, por eso es de que este test es de mecanismos de defensa. Ustedes van a conocer a un test paralelo a este dentro de 2 meses que se llama el desiderativo. Y que el desiderativo es el test verbal donde nosotros vamos a poder ver los mecanismos de defensa. Es uno de los mejores test que conozco, el desiderativo. Y este, que es su homólogo pero gráfico, es también uno de los mejores test que conozco, complementarios y que me dan, sobre todo, material para un diagnóstico diferencial. Ya material para un diagnóstico más detallado, material para un diagnóstico más exquisito que podríamos tener los psicólogos. Ahora bien, yo quisiera de que, dicho esto, podamos entrar en lo que es un ratito la aplicación y la evaluación del test de la persona bajo la lluvia. Ustedes han debido darse cuenta que es muy fácil agarrar y tomar este test porque simplemente se le dice, dibuja una persona bajo la lluvia. Una vez que el sujeto termina de dibujar, pues nuestro recurso y que ustedes tienen que munirse de este recurso que es muy bueno porque nos da 2 niveles de análisis. Nuestro recurso posterior que siempre utilizamos los psicólogos es, bueno, ha dibujado a la persona bajo la lluvia, entonces ahora en esta hoja en blanco, en no menos de 10 líneas,
o cuente una historia de la persona que ha dibujado. Póngale una edad, un nombre, con quién vive e invéntese cualquier historia de la persona que ha dibujado. Y ahí tenemos dos niveles. Uno, el contenido, o sea, qué asociación ha hecho el individuo, qué contenido tiene, cómo podríamos interpretar el contenido del cuento, de la historia, de la narración que el sujeto hace. Y por otro lado, tenemos también toda la parte gráfica que es la grafología desde el punto de vista psicoanalítico o grafología desde el punto de vista psicológico. No es la grafología del IDIF, de la FELC, donde nosotros vemos si falsificó o no falsificó un documento. No, este tipo de grafología es el que nos permite llegar a un análisis de el producto del individuo, que es la letra, y que en otros semestres pues les hago leer grafología infantil y grafología de adultos, pero este semestre es atípico y ustedes van a tener que munirse de esas herramientas. Los libros están a su disposición, están en las diferentes fotocopiadoras de la universidad, no de la ciudad, pero de la universidad sí. Y van a ver lo interesante que es y ya depende de ustedes el tener este recurso de análisis, que es un recurso más que nos permite a nosotros llegar a diagnósticos, a procesos de intervención fidedignos. Por lo tanto, la toma, la aplicación de la persona bajo la lluvia no amerita mucha ciencia, ni tenemos que recordar fórmulas raras ni nada. Simplemente dibujo una persona bajo la lluvia. Todo tiene sentido en el dibujo para nosotros. Pasamos igualmente por plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales, para llegar a la gran conjunción dentro de lo que es nuestro análisis en el gran plano psicoanalítico. No olviden que este test de la persona bajo la lluvia tiene entonces como finalidad determinar los mecanismos de defensa y con ello determinamos la estructura de personalidad. En este sentido, chicos, en el plano del contenido vamos a tener también esta dirección. En el plano del contenido no solamente vamos a analizar a la persona desde el Macover, como siempre hemos analizado a toda persona desde el Macover, y desde toda la literatura de investigación que se han hecho sobre estos test, siempre respaldándonos en interpretaciones válidas que han salido de la estadística. En el plano del contenido general, vamos a tener, bueno, el plano del contenido específico está bastante especificado, bastante detallado en el libro, cómo ustedes tienen que proseguir. Es decir, Macover, la persona, pero qué interesante, el cómo hacen la lluvia, el cómo hacen de que la persona se proteja
hacen paraguas, ponen perramus, lo ponen debajo de un alero, ponen a la persona debajo de un árbol, debajo de un kiosquito, debajo de una sombrilla, debajo de un paraguas, que es lo más común. Y aquellos detalles que se derivan de ello. Por ejemplo, cuando aprendí La persona bajo la lluvia, me fijé en un detalle bastante peculiar. Será porque en mi familia hemos adoptado a muchos niños y por lo tanto a mí siempre me ha interesado la historia, las particularidades, las características de los niños adoptados. Y siempre digo que los niños adoptados son doblemente deseados. Doblemente deseados. Ya van a ver por qué. Pero les decía que en este test bajo la lluvia me llamó la atención el hecho de que decía, dice el autor, de que cuando uno pone charcos alrededor de la persona dibujada, generalmente estos charcos remiten a las primeras experiencias con mamá. Agua es mamá, nosotros nos hemos criado en un líquido amniótico. Agua, entonces, charco, mamá, pero mamá muy primitiva. Y por lo tanto remite a la historia con su mamá biológica. Y bueno, resulta que me pareció interesantísimo y posteriormente no me faltó ocasión, oportunidad de probarlo. Y es algo que he venido probando con todos los niños y personas adoptadas que he tenido en mi consultorio, que han sido, gracias a Dios, muchos, y que cuando les tomo la persona bajo la lluvia, me hacen los charcos. Cada uno con su personalidad, cada uno con sus características, algunos son charcos totalmente borrascosos, o sea, así, totalmente negros, y otros no, algunos totalmente desordenados y otros no. Entonces, chicos, es una linda experiencia ver muchas veces plasmada la teoría en la práctica. Porque muchas veces uno dice, ya, sí, no. O esto debe pasar en los niños europeos, pero acá no. No, yo estoy hablando de acá, de Bolivia, de Cochabamba, Bolivia, y que he tenido esta experiencia en el consultorio. Por lo tanto, chicos, los test nacen de investigaciones serias. Sé que hay toda una corriente antitesista, pero yo les digo, no saben cómo nos sirve a nosotros los psicólogos en nuestra práctica cotidiana. Nos encontramos frente a casos tan raros a veces, tan dolorosos a veces, que lo que hacemos precisamente es, a ver, me sumergiré un poquito más en la problemática de esta persona y por lo tanto le tomo un test que me permite a mí trabajar con el individuo. Entonces, chicos, esta es la persona bajo la lluvia. Siempre me entusiasmo con mis test y en vez de dar paso a las preguntas, hablo. Tienen ustedes la palabra. Estoy para escucharlos. Estoy para atender a sus dudas. Por favor, adelante.
A ver, ¿quién quisiera preguntar algo? Buenos días, Lice, ¿cómo está? Ya te estaba esperando, Guido Manfred Dugan. ¿Cómo está, Lice? Me gusta tu participación y no te quepa duda que voy a tomarla en cuenta. Muchas gracias, Adelante. Lice. Gracias. Tenía yo una duda y también una petición. A ver, Primeramente voy a venir con la duda. sí, porque la petición Cuando... no. Ya. Ok. Dime. ¿Qué pasaría si, digamos, un niño dibuja una figura humana, pero pero la lluvia es tan intensa que tapa la figura humana? ¿Cómo podríamos eh, saber o cómo podríamos identificar ya la figura humana si todo está borroso? Por lo tanto, todo está borroso y solamente hay como una sombra. Ujú. Sí, sí, Liz. Eh, Guido, a ver, primero, ¿es un dibujo claro? No, Eh, no, no, no es un dibujo claro porque si bien está la silueta de la persona y está la lluvia copiosa, no es un dibujo claro. ¿Tiene rostro la persona? No, por lo tanto, hay problemas de identidad. ¿Tiene contornos definidos? No, por lo tanto, hay problemas de debilidad yoica. Un dibujo como ese nos habla de que las dificultades aplastan, anulan, despersonalizan, deshumanizan a la persona. Por lo tanto, es una persona que no va a soportar, no tiene lo que nosotros hemos venido llamando resiliencia. No está pudiendo soportar los embates del medio. Se está despersonalizando, deshumanizando, convirtiéndose en sombra, convirtiéndose simplemente en algo muy débil. Por lo tanto, es igual que cuando nos hacen personas o el makeover, personas sin rostro, o nos hacen personas partidas, ¿no? O sea, solamente el busto, por ejemplo, la cara, son ya detalles que nos permiten a nosotros, Guido, tener mayor alerta. Uy, algo pasa con esta persona. Es débil y se puede desestructurar en cualquier momento. ¿Te contesté, Guido? Sí, Lice, muy claro me ha quedado todo eso y no, muy claro. O Eh, sea, hay Le más hice respecto. pero, perdón, Hilda, Guido quería hacer una petición. Sí, era así que nos podría hablar un poco más sobre los temas que habla en el libro que me he estado fijando. Habla también de la selección del personal, el abuso del maltrato infantil y esta prueba, cómo se les debe tomar también a personas discapacitadas. O sea, ¿quieres que hablemos de Bells? O sea, no te Sí, entiendo. Estamos en el test de la persona bajo la lluvia. sí, O dice. sea, ¿quieres que hablemos de qué pasa con este test en las personas discapacitadas?
En lo que me estaba fijando en el libro, en la parte final hablan también de personas, de cómo se toma esto a personas discapacitadas, en personas discapacitadas, adaptación y aplicación de los test de la persona bajo la lluvia en discapacitados. Dice. Sí. O sea, depende de la discapacitación. Si es mental, o sea, si es un límite mental, entonces, por ejemplo, síndrome de Down o niños con algún tipo de deficiencia intelectual, pues entonces podemos tomar siempre y cuando maneje, obviamente, las manos, ¿no? O sea, siempre y cuando tenga determinado tipo de control en coordinación motora fina. Si no tuviera un tipo de control de esta naturaleza, no pudiéramos tomar, ¿no? Si estamos hablando de sordomudos, simple y llanamente tenemos que tratar de que nos entienda la consigna, ¿no? O sea, básico, el sordomudo va a poder hacerlo. Pero los ciegos, obviamente los test gráficos no van a poder realizar. Entonces depende mucho de la discapacidad que esté presentando para que nosotros tengamos, podamos como recurso recurrir a la persona bajo la lluvia. Ahora, yo no les recomendaría aplicar a personas discapacitadas, a no ser que ustedes quieran saber si esta persona va a poder sobrellevar el embate de su discapacitación. Personas, por ejemplo, que han sufrido accidentes y que han quedado discapacitadas después del accidente. Si nosotros queremos ver cuánta fortaleza va a tener esta persona para enfrentar esa situación que lo limita, pues bien, tomémoslo. Pero yo les diría de que es un buen recurso para hacer un pronóstico en dichas personas. ¿Está bien? Está Chicos, bien, dice. Hildita, tu pregunta. Dice, no era una pregunta como tal, según a lo que decía el compañero, pues en el libro pillaba algo similar a lo que decía de las personas que dibujan solo sombra, digamos. Las personas de vista de lejos también son muy similares a esos. En la página 46 del manual nos dice personas vistas desde lejos, aquellas que sienten rechazo, desvalorización, sentimiento de inferioridad, lo que usted mencionaba, ¿no? Las características que tienen las personas que dibujan de ese modo, que es muy similar también que no se reconoce todas las características que tiene que tener la persona. Eso quería comentar, licenciada. Gracias, Hilda. Chicos, en un ratito se nos va a cortar esto porque